sé qué decir. Tú me das el valor para poder seguir. Has borrado tú mis miedos. Tú me das vida, eres mi consuelo. Imagínate que pudiéramos transportarnos a aquellos días cuando la casa de Dios estaba levantada, allá en Israel, y que pudiéramos por un momento estar ahí en la presencia de Dios, en la casa de Dios. ¿Se acuerdan cómo era? Estaba la casa de Dios. Adentro de la casa de Dios había un lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto, la mismísima presencia de Dios. Después estaba el lugar santo, lugar santísimo, lugar santo. Pero luego había un patio afuera. ¿Qué había en la puerta? ¿Quién se acuerda qué había en la puerta antes de entrar a la casa? Ah, ¿verdad? ¿Qué había en la puerta? Había algo en la puerta. Y luego estaba el patio, todo el patio, y luego ya estaba el pueblo allá. Había un lugar para lavarse las manos. Pero estaba el altar del sacrificio. En la puerta, el altar, un altar de bronce, dice la Escritura, que era donde los sacerdotes hacían ¿qué cosa? Sacrificaban los corderos. Y con la sangre, la derramaban la sangre sobre el altar y se hacía expiación por los pecados. Y el sumo sacerdote una vez al año podía entrar con esa sangre hasta el lugar santísimo. ¿Se acuerdan? Todos ustedes saben todo eso. Hebreos capítulo 8, verso 5. Si tú quieres seguirme con tu Biblia, si no, aquí el buen Dani nos apoya. Acá atrás, sí, ¿verdad? Hebreos capítulo 8, verso 5. Dice que los sacerdotes sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. A Moisés se le mostró mediante un video, o no sé cómo, un holograma, algo. Se le mostró un modelo y se le dijo, así hazlo, así fabrícalo. Capítulo 9 de Hebreos, ahí a la vuelta. Versículo 23, 9:23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con la sangre de los corderos y de los machos cabríos y todo esto, pero las cosas celestiales mismas, es decir, de donde procede el modelo, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, ¿sí? Había habido albañiles y carpinteros que habían levantado aquel templo. Fue hecho con manos humanas, ese templo. Figura del verdadero, dice. Ese templo levantado con manos era figura del verdadero, dice, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y por ahí sería bueno escuchar un aleluya, un amén, gloria a Dios que Jesucristo se presentó allá por nosotros ante Dios. ¿Sí? Hasta aquí te logré llevar aquí a este punto. Estás viendo el cielo, estás viendo el altar, estás viendo la presencia de Dios. Imagínate que yo te dijera que hay algo que pudiera cubrir de lágrimas el altar de Dios. De llanto y de clamor. El altar de Dios. ¿Habrá algo que tú crees que eso pudiera ser o me lo estoy sacando de la manga? Lo estoy inventando. ¿Tú qué dices? Te puedo estar jugando una broma y puedo estar inventando esto, ¿no? Y puedo venir aquí a chismearte. ¿Y qué crees? Hay algo que pudiera provocar que el altar de Dios, en la presencia de Dios, se llenara de lágrimas y de llanto. Es como trivia. ¿Me creerías? Está difícil, ¿verdad, Candy? Está medio de loco el altar de Dios, llenarlo de lágrimas, bañarlo de lágrimas.
¿De quién o cómo o qué, no? ¿Sí o no? Si estás conmigo ahí, entonces vámonos al contexto. Tantito, te voy a presentar ese contexto. El libro de Malaquías, que es el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento particularmente, no de toda la Biblia, sino del Antiguo Testamento, es un libro dirigido a todo el pueblo, pero tiene una peculiaridad. Busca Malaquías 1:1. Es un libro de Dios dirigido en contra de su pueblo. En contra de su pueblo. ¿Cómo dice el 1:1? Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. En contra. Este libro es un libro especial. Es un libro especial, es un libro diferente. Es el libro de los cuestionamientos de Dios contra su pueblo. Dios tiene muchas cosas que preguntarle a su pueblo. Y Dios tiene muchos reclamos que hacerle a su pueblo. Pero principalmente está dirigida a los líderes, a las cabezas. Ajá. Ve lo que dice el 1:6. Malaquías 1:6. Que dice el Señor: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios, que ve el corazón, sabía las cosas y es una característica del libro, que Dios los va pescando al vuelo y los va confrontando, ¿no? Pero fíjate que dice que está hablando con los sacerdotes. Cuando un líder, cuando un cabeza rompe el pacto, entonces viene el tropezadero y pasa en la casa y pasa en las iglesias y pasaba en la nación hebrea. Mira, vamos a leer un poquito del contexto, ¿te parece? Versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿En qué consistía esta deslealtad? En que profanaban el pacto. Cuando un cabeza se brinca la promesa que ha hecho, el pacto que ha hecho, está profanando el pacto. Y eso nos compete a todos los que alguna vez subimos al altar y hicimos promesas. ¿Sí o no? Versículo 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Matrimonios mixtos ahí con incrédulos, ¿verdad? Se casó con un inconverso, con una inconversa. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. ¿Hasta ahí estás conmigo? El cuadro es terrible, el cuadro es deprimente, el cuadro es lamentable, pero ve el versículo que sigue. Y esta otra vez, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. No voy a volver a ver tus ofrendas con buenos ojos. No voy a recibir tus ofrendas de buena gana. No me interesan tus ofrendas. ¿Por qué? Porque están fuera de lo que yo pido, porque están fuera del pacto, porque no están haciendo las cosas como las tienen que hacer, porque han sido desleales y han profanado el pacto. Por eso se va a llenar de lágrimas el altar de Dios. ¿Cómo crees? ¿En serio?
Pues así dice, ¿no? O leí mal. ¡Qué terrible! ¡Qué espantoso! Que el altar de Dios se vaya a cubrir de lágrimas y de llanto y de clamor. Porque los líderes, los cabezas no están haciendo lo que tienen que hacer. Porque no están caminando porque están siendo desleales. Porque no están cumpliendo sus compromisos. Porque no están cumpliendo sus promesas. Por eso. Ahora fíjate que esta frase, y me metí en serio en esto, desde hace meses y meses. Aquí está la frase, haréis cubrir. No dice y cubriréis de lágrimas. Dice haréis cubrir, o sea que probablemente la idea del texto es que, incluso en el hebreo, no deja claro si son el llanto de los mismos sacerdotes. Parece que es el llanto de Dios. Y esa es una pregunta que te quería hacer, ya Iván ya respondió. Estamos hablando del llanto de Dios. El llanto de Dios, por supuesto que Dios tiene lágrimas que derramar cuando ve que su gente y sus líderes y los cabezas están profanando el pacto y están brincando las promesas que hicieron. Y están siendo desleales. No seas desleal. Porque Dios aborrece el repudio, el rechazo, y también aborrece al desleal. El diseño de Dios para el matrimonio es tal que está hecho para que haya lealtad entre los cónyuges. Fíjate, esta palabra desleal que se usa aquí repetidamente es la palabra bagad, con B grande. Bagad, con D al final, bagad, hebreo, que quiere decir literalmente cubrir con una prenda de vestir. Cubrir con una prenda de vestir. Y también el otro significado del hebreo es actuar de manera encubierta. Actuar de manera encubierta. También se traduce en el Antiguo Testamento como traicionar, engañar, fallar, ser infiel o menospreciar. No tenemos el tiempo. Te lo dejo de tarea. Estudia este tema. La lealtad tiene que ver con faltar, con no cumplir tu parte, con menospreciar. Híjole, ser desleal es menospreciar, pero esencialmente es actuar de manera encubierta, actuar a escondidas. El griego de esta palabra es asuntsetos. Asuntsetos, traidor de pactos, así se traduce, o traidor al pacto, o a los pactos, a las promesas. Sí saben todos ustedes que es una traición. Una traición es violar, violación de la fidelidad o lealtad que se debe. Wow. Entonces, en esencia, deslealtad es no cumplir los votos y las promesas que hicimos cuando fuimos al altar. Yo estoy en shock por este pasaje desde hace mucho. Desde hace mucho. ¿Cómo es posible que el altar de Dios se vaya a cubrir de lágrimas? Que muy, muy seguramente proceden de los ojos de Dios. Y tú lees la Biblia y no te queda duda que Dios sufre cuando nosotros, su gente, su pueblo, sus hijos, no andamos en el pacto. No respetamos el pacto que tenemos con Él y con nuestro cónyuge, o nuestra esposa, nuestro esposo. ¿Se acuerdan de este pasaje de 1 de Juan 4, 20 y 21? Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Por qué? Porque ¿cómo dice? Porque el que no ama a Dios, el que no ama a su hermano, a quien puede ver, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Y lo mismo aplica para la lealtad. Si alguno dice yo soy leal a Dios y no es leal a su esposa o a su esposo, es mentiroso. Pues el que no es leal a su esposa o a su esposo, a quien ha visto, ¿cómo puede serle leal a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Dios: el que es leal a Dios, sea leal también
a su cónyuge. Es que la forma de expresarle a Dios mi lealtad es siendo leal con mi cónyuge. ¿Sí estamos? ¿Sí lo leemos igual? Primero de Juan. La forma de expresarle mi amor a Dios es amando a mi hermano, dice. Pero la petición muy clara de este pasaje es: guárdate, guardaos, dice, en vuestro espíritu y no seáis desleales con ellas. Y también aplica para ustedes, hermanas, no sean desleales para con nosotros, sus esposas.